El pecado de David con Betsabé, narrado en 2 de Samuel capítulo 11. Es en realidad una historia bastante profunda que genera cierto asombro al ver que es David, el ungido de Dios, el hombre cuyo corazón dice la Biblia que era conforme al de Dios, pues está en esta situación con un corazón endurecido, un David prácticamente irreconocible, cegado por sus acciones, pero al fin y al cabo, pues un David hombre, un ser humano débil con sus propias luchas internas y en resumen, pues un pecador. Y esta historia está en la Biblia y déjeme decirle que si está ahí significa que Dios quiere hablarnos por medio de ella, transmitirnos un mensaje. Y creo que el primero de todo ello es que David es la prueba de que incluso una persona que la Biblia, como decíamos, que es un hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, o sea, moldeado a la voluntad de Dios, como dice 1 Samuel 13:14, pues puede cometer graves errores. Y esta enseñanza revela tanto la gravedad del pecado como la grandeza de la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, lo primero a tomar en cuenta en esta historia es la debilidad y la falibilidad, así como la naturaleza progresiva del pecado. La historia de David con Betsabé muestra de la manera en que el pecado puede ser un proceso que comienza con lo que para algunas personas podría incluso considerarse una pequeña transgresión y luego pues se va agravando. David vio a Betsabé, sintió deseo por ella y decidió actuar en consecuencia. Ahora, la lujuria inicial dio paso a la acción y el adulterio lo llevó incluso mucho más pecado. Intentó ocultarlo y finalmente mandó a Urías, el esposo de Betsabé, a la muerte. Incluso Dios en su justicia, cuando leemos la palabra de Dios, se menciona a Betsabé como la mujer de Urías, jamás como la esposa de David, sino que en la propia genealogía de Jesús, el Cristo, se menciona a Betsabé de la siguiente manera en Mateo 1:6 y dice así: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, este proceso enseña la importancia de detener el pecado en su etapa inicial, ya que dejarlo crecer puede traer consecuencias devastadoras, de hecho nefastas. En segundo lugar, el pecado visto como una ofensa a Dios. Aunque David peca contra Urías y Betsabé, el profeta Natán, cuando viene a visitarlo, le muestra que su pecado fue sobre todo contra Dios, como dice 2 de Samuel 12:13. Ahora, esta enseñanza subraya que el pecado no solo es una ofensa contra los demás, sino sobre todo una transgresión nuestra contra Dios que nos afecta en nuestra relación con el Señor. Y reconocer esta dimensión espiritual del pecado es una clave para comprender la gravedad de nuestras acciones y la gran importancia del arrepentimiento sincero, lo cual no debe ser aplazado, sino llevado a cabo con la mayor prontitud posible, teniendo en cuenta lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En tercer lugar está la necesidad de ser confrontados y conducidos al verdadero arrepentimiento. Ahora, nótese que Dios envía al profeta Natán a confrontar a David usando una parábola que abre los ojos del rey a su propio pecado. Ahora, esta confrontación es realmente esencial y nos enseña que en ocasiones necesitamos ser llamados al arrepentimiento por alguna otra persona. Y la respuesta de David fue realmente un arrepentimiento sincero, sin ningún tipo de justificaciones, como lo expresa el propio David en el Salmo 51, donde clama por un corazón limpio y pide la restauración de su relación con Dios. Ahora, su arrepentimiento genuino es un modelo para nosotros de cómo debemos enfrentar nuestros propios errores. En cuarto lugar, están las consecuencias muy difíciles, muy duras del pecado. Y mire, aunque Dios perdonó a David, la realidad es que hubo consecuencias muy duras por sus acciones. Desde la muerte del primer niño con Betsabé hasta la manera en que la tristeza se extendió, se apoderó de toda la casa de David por eventos en torno a Tamar, hija de David y Maaca, y esta muchacha fue abusada por Amnón, su medio hermano, y luego Absalón, su hermano, venga a su esta hermana Tamar, dando muerte a Amnón. A pesar de estas cosas, pues David no tomó represalias contra Absalón, el cual buscó la manera de levantarse en armas contra la casa de su padre, y entonces es finalmente el ejército de David quien da muerte a Absalón, trayendo una estela de dolor inimaginable para David. Por tanto, todos estos conflictos y problemas en su familia dejaron sumida en el dolor a la casa de David durante parte de su reinado. Ahora, esto muestra que aunque Dios es realmente misericordioso y perdonador, también es justo y santo. Y el pecado muchas veces va a dejar consecuencias que pueden afectar tanto nuestra vida como la de otras personas. Entonces, nos está enseñando la gran importancia de reflexionar sobre las posibles repercusiones de nuestros actos antes de actuar.
Y en quinto lugar tenemos la misericordia de Dios y la restauración. Y mire, si bien es cierto que Dios no dejó pasar por alto el pecado de su ungido, a pesar de todas estas acciones terribles que cometió David, Dios no abandonó a David. Su misericordia fue mayor que el pecado de aquel dulce cantor de Israel, como se solía llamar a David. Y aunque las consecuencias fueron muy dolorosas, Dios le permitió continuar como rey. Y esto nos muestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades y nos enseña que aunque caigamos, el Señor siempre está dispuesto a restaurarnos si nos arrepentimos con sinceridad. Entonces, resumiendo todo esto, podemos decir que el pecado de David y Betsabé es una historia de advertencia en primer lugar y de esperanza. Es un recordatorio de que todos somos vulnerables, sin excepciones, pero que también cuando nos arrepentimos alcanzamos la misericordia de Dios y que esta puede ser aplicada por el Señor de manera muy maravillosa y muy poderosa, como le decía, si verdaderamente nos arrepentimos. Entonces, aunque cometamos errores, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y usarnos nuevamente para sus propósitos. Y como dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. Paz y gracia sea con todos ustedes. Que el Señor le bendiga.